Ya. Bien. Bueno, la última clase, ¿cierto? Y habíamos alcanzado a ver esta segunda parte relativa a la planeación de proyectos. Bien, en su minuto entonces vimos que algunas técnicas básicas de planificación eran las que detallamos en una lista, ¿cierto? Y alcanzamos a ver unos 4 o 5 métodos que eran relativos a estas técnicas de planificación. Hay que hacer una diferencia entre la planificación y el uso de las técnicas de planificación. El primer concepto, ¿cierto? La planificación, se refiere a una actividad mental creativa de trabajar sobre qué, cómo, en qué lugar, por quién y con qué, desarrollando un trabajo de tipo mental, ¿cierto? En la mente. Los planes de trabajo no son tan solo pedazos de papel, ya tal como se ve acá, sino que tienen cierto sentido. Los planes entonces representan el resultado de raciocinios cuidadosos, de discusiones y decisiones, e incluso acciones y o compromisos que son realizados por las personas que están involucradas en el desarrollo de dicho proyecto. Las técnicas de planificación, entonces, son las herramientas que posee el planificador. Estas van a permitir el análisis del plan, organizar la información y su efecto es crucial en la manera en que se entregan los resultados a otros. Entonces, si hacemos un pequeño diagrama, podríamos decir que la planificación más las técnicas de planificación logran un plan de trabajo. El plan de trabajo corresponde a una estrategia y tácticas para la ejecución del proyecto. Esto está en función de las actividades, de los tiempos, de las cantidades, los recursos, los costos e incluso los precios. Dicho plan puede ser expresado a través de algunos diagramas y o algunos reportes, entregándonos entonces la base para comunicar todo lo planeado. La idea es que podamos informar de manera transversal a todas las personas que están participando del proyecto cuáles son las actividades que se necesitan desarrollar. Bien, en este proceso de planeación se puede ver que en primera instancia hay unas fuentes de información, las cuales están asociadas a la bibliografía, ¿cierto? Relativa a los libros, a las revistas. Hay literatura especializada que se podría emplear. También puede ser considerada la experiencia personal de la persona que va a llevar a cabo esta planificación. Las bases de datos que se dispongan de la compañía. También se podrían considerar las bases técnicas del desarrollo. Y por último, hay otras fuentes de información. ¿Ya? Entonces, al recolectar los datos, nosotros podemos llevar a cabo este proceso de planificación y al aplicar alguna técnica de planificación, que serían algunas de las que vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Como la carta Gantt, que es como la más básica, obtenemos nosotros una planificación propiamente tal. Y posterior a ello, como resultado, obtendríamos que
al llevar a cabo una planificación, obtendremos nosotros un plan de trabajo. Pueden ser reportes, el programa maestro, el programa detallado, programa de recursos, incluso se podría obtener hasta diagrama de flujo de caja o histograma relativo también a los recursos. Ya entonces en la primera fase está la planificación y en la segunda fase está asociada a la comunicación. Bien, entonces, buscando la diferencia entre la planificación versus las técnicas de planificación, la principal diferencia radica en que un planificador no puede llevar a cabo ningún plan si no es en conjunto con los directivos. Sin el trabajo de las personas que dirigen, ¿cierto? En este caso de los directivos, los planificadores se convertirían en tan solo en meros teóricos. Ya no les serviría llevar a cabo una planificación si es que no hay personas que estén detrás de llevar a cabo esta planificación. ¿Ya? Dentro de las técnicas de planificación, las principales que existen ya está relacionado a las cartas de barra o las cartas Gantt. En segunda instancia están las líneas de balance. En tercer lugar está la programación rítmica. En cuarto, análisis de malla. Y por último, hay modelos físicos y simulaciones computacionales. Y esas son como entonces las principales técnicas de planificación. Si bien es cierto, como hemos visto recientemente, hay distintas técnicas que existen, el encargado de la planificación debe ser capaz de seleccionar la mejor herramienta para apoyar su trabajo. ¿Ya? Entonces, en base a los antecedentes del proyecto, debe ser capaz de elegir la mejor técnica de planificación que sea adecuada para llevar a cabo la comunicación también de las actividades que se necesitan desarrollar. Bueno, como ejemplo, no se debe usar, por ejemplo, un análisis de malla para un proyecto simple, ya que bastaría con el diagrama de barras. Y ahí aquí se comparte un esquema lógico en el cual se exige en ciertos casos, ¿cierto?, la utilización del diagrama de mallas. Si no se exige, se hacen algunas preguntas para ir definiendo qué técnica de planificación emplear. Entonces pregunta si el trabajo es repetitivo, si efectivamente el trabajo es repetitivo, se debe llevar a cabo una técnica relativa a la línea de balance, y si no, si es un trabajo ya de tipo simple, bastaría entonces con utilizar la carta Gantt. Si no, podría usar mallas. Ya, bueno, eso es un pequeño diagrama de decisión. La técnica entonces a seleccionar va a estar íntimamente relacionada con el nivel de detalle que se quiera dar al programa. Ya, por ejemplo, en un proyecto de gran envergadura, convendría usar la técnica de mallas, pero posiblemente hayan actividades repetitivas y entonces sería conveniente emplear otra técnica
como las líneas de balance. Y como vimos en algún minuto, en base a los niveles de planificación, existen 3 niveles de planificación, el cual es el primero de ellos y el más global, tiene que ver con la planificación estratégica, el cual se centra en los objetivos globales y también está asociado a largo plazo. Respecto a la planificación táctica, está considerado a mediano plazo, y la planificación operacional está considerado prácticamente de forma diaria o tiene muy poca proyección. En general, entonces, los planes que se generan de proyectos son generados a través de las cartas de barras. Ya eso, generalmente la carta de barras o la carta Gantt se puede aplicar de manera transversal a distintas etapas del proyecto, y también es una herramienta que en la construcción, sobre todo, se emplea bastante, ¿ya? Uno, por la facilidad que tiene de emplearse. Dos, tiene que ver con lo fácil de llevar a cabo la comunicación, ¿cierto?, de todas las actividades que se van a desarrollar. Y así esta técnica permite también, a su vez, subdividir el proyecto en secciones globales. Entonces podrían indicarse los principales elementos de trabajo que son identificables en las etapas iniciales. Bien, como les adelantaba, entonces la planificación estratégica permite visualizar las relaciones entre los principales componentes del proyecto y definir objetivos generales a lograr. Se puede complementar dicha información con algunos eventos, o lo que llamamos también como hitos, o en su efecto podrían también ser considerados como puntos de control. En base al tiempo, ¿cierto?, de la planificación estratégica, la duración de las actividades generalmente se expresa en años o en meses. Esto tiene que ver con la magnitud del proyecto. Estos tipos de planes entonces son empleados como herramientas de control e información para la administración superior del proyecto, ya sea a nivel de dueño o a nivel de contratista. Los informes de avance y de proyección a futuro son presentados usando este tipo de representación en conjunto con la curva de gastos. Y bueno, con esos dos datos, ¿cierto?, les bastaría para poder llevar a cabo un informe un tanto más detallado. En base a la planificación táctica y también la planificación operacional, estos niveles de planificación, a medida que van tornándose más específicos, aumenta el detalle, incorporando evidentemente más actividades a la carta de barras, y también se aumenta la subdivisión y los componentes que a su vez los conforman. Este aumento de los ítems puede provocar que la carta Gantt o la carta de barras sea difícil de manejar. Sin embargo, habría que subdividir de manera adecuada. Este tipo de planes son empleados por la administración del proyecto, también por el personal que está en terreno y las personas que dirigen y controlan la ejecución de la obra. Generalmente,
Ya la unidad de tiempo aquí también se ve disminuida y ya no hablamos de meses ni de años eventualmente, como en la planificación estratégica, sino que hoy en día en la planificación táctica y operacional se habla de semanas e incluso de días, ya para calcular de forma diaria. Ya, y ahora entraríamos de lleno, ¿cierto?, a revisar algunas principales técnicas de planificación o métodos de planificación. Entre ellos, específicamente, vamos a alcanzar a revisar la carta Gantt, los diagramas lógicos, el método del camino crítico y el diagrama de precedencia. Estas cuatro técnicas entonces vamos a poder abordar y aplicar eventualmente a algún proyecto que nosotros podamos estar desarrollando o en su efecto, ¿cierto? En el futuro ya van a poder ustedes aplicar estas técnicas para un proyecto ya real. Cabe destacar que puede llevarse a cabo por medio de partidas, ¿cierto? Que serían ya unos subgrupos que engloban una cierta cantidad de actividades en sí. Ya, pero eso depende del proyecto y qué tantas actividades posee el proyecto para poder comunicarlo de manera efectiva. Bien, la carta Gantt fue desarrollada por el ingeniero mecánico Henry Gantt, ¿ya? Y esto ocurrió alrededor del año 1900. Generalmente, la carta Gantt también es conocida como la carta de barras. Y, dada su simpleza, es aquella herramienta de planificación que es la más fácil de usar, la más fácil de comprender y es de gran uso en la construcción. Ofrece entonces una visualización adecuada de las actividades que se deben realizar. Es una forma gráfica de representar la información de lo que se planificó, ¿cierto? Siendo de gran utilidad y puede ser usada como única herramienta de planificación de un proyecto, dependiendo de la complejidad de este. Entonces, esta misma técnica puede escogerse a distintos niveles, ya sea táctico, perdón, estratégico, táctico y operacional. Bueno, la carta Gantt es aplicable a planes generales en un proyecto desde su inicio. Esto se puede llevar a cabo, por ejemplo, al definir ciertas fechas como hitos o eventos para ir determinando las partidas. ¿Ya? A su vez, cada partida se puede desglosar en distintas actividades y hacer esta carta Gantt un tanto más detallada. Permite entonces destacar objetivos y metas a través de eventos críticos. A ver. Hay un muchacho que está tratando de ingresar y no puede. Bueno, esperar que... Voy a esperar que ya pueda solucionar su problema, dado que varios se pudieron conectar. Bien, entonces se puede aplicar a distintos niveles de desarrollo esta carta Gantt.
no solamente a nivel general, sino también más específico. Si uno a esta carta agregara ciertos objetivos y metas, se podría complementar, ¿cierto?, esta información y a través de eventos críticos destacar cuáles son los hitos que necesitamos alcanzar y algunas fechas importantes por definir. Bueno, esta técnica facilita el seguimiento y el control sobre el proyecto. Y como les decía, se puede utilizar a todo nivel, ya sea estratégico, táctico u operacional. Esto significa a corto, a mediano y a largo plazo. Se logra una visualización de todas las actividades que deben ser ejecutadas y cuándo deben estar terminadas. El formato de presentación de una carta Gantt es muy sencillo, ni siquiera es necesario llevar a cabo por medio de un programa complejo o bien exclusivo, sino que incluso lo podrían ustedes configurar en un Excel, ya detallando las actividades, por ejemplo, y solamente ennegreciendo o dándole algún color a los días o las semanas que vayan a estar ustedes ocupando esta herramienta. Bueno, lo que hay que hacer para empezar a ocupar esta herramienta, se listan todas las actividades al costado izquierdo del diagrama. En la parte superior se coloca la escala de tiempo, ya en sentido horizontal, y las barras se dibujan frente a cada actividad representando la duración de estas. Entonces puede ser, si ustedes hacen este ejercicio en Excel, puede ser que ustedes vayan pintando o vayan coloreando cierta cantidad de celdas de acuerdo a los días que van a tener considerados para llevar a cabo la planificación de ciertas actividades. Bueno, para un mayor orden, se listan las actividades de forma cronológica o al menos por grupos de actividades consecutivas. Ya esto con el fin de darle una especie de orden, o hay visualmente hay un orden también que se puede seguir y podemos después relacionar una actividad con otra. Y aquí se comparte un ejemplo relativo a la demolición de un paradero. Entonces, se listan 8 tareas. Estas 8 tareas corresponden a la demolición, la limpieza del terreno, el radier, la estructura propiamente tal, el techo, la instalación eléctrica, la pintura y la entrega oficial. Entonces, si se fijan, al costado derecho se incluye la duración de cada una de esas actividades y posterior a ello, en base a los días de la semana en que se van a desarrollar, se consideran las actividades. Entonces, la primera de ellas, relativa a la demolición, tiene una duración de 3 días. Entonces se va a llevar a cabo lunes, martes y miércoles de noviembre 99.
Después de la demolición vendría la limpieza del terreno, la cual se consideró, se planificó por medio de 2 días, o se estimó. Ya tendríamos de lunes a miércoles, después jueves, viernes. El radier va a tomar 5 días en su desarrollo. Entonces, comenzarían el sábado, terminando el miércoles. El radier. Y así sucesivamente vendría la estructura, ¿cierto? Que sería todos los muros de forma simultánea. Se podría llevar a cabo el techo, la instalación eléctrica y la pintura. Ya todo eso en ese mismo día se le puede dar comienzo. Y bueno, se considera también una entrega oficial en la cual, cierto, puede que se corte una cintita por ahí o se haga alguna inauguración. Ya, pero bueno, eso es todo lo que se debe hacer. Si se fijan, es una herramienta muy sencilla de aplicar, la cual resume todas las actividades que se necesitan desarrollar, en este caso a nivel operacional, de detalle, y en base a los días que va a tomar cada una de las actividades. Ya. Hay una mejora que se le puede llevar a cabo a la carta Gantt propiamente tal, y es que se asocian una actividad con otra por medio de unas flechas. Ya, entonces, para combatir una de las ventajas que tiene la carta Gantt original, ya que no muestra la relación entre las actividades, esta carta Gantt ligada efectivamente muestra la dependencia que tiene una actividad con otra. Entonces permite que los usuarios puedan seguir visualmente el flujo lógico de trabajo con el grado de dependencia o de desfase indicado por las líneas orientadas que conectan dichas actividades. Entonces corresponde a una herramienta que es muy útil para el seguimiento y el control. Esta herramienta de control permite visualizar de forma gráfica el estado de desarrollo de las actividades en base a una fecha de control. Entonces, se comparte el ejemplo, ¿cierto? En el cual están las mismas actividades, sin embargo, se le agrega una flechita y esa flecha indica la relación que hay entre una actividad y otra. Generalmente, en este caso, cuando termina una actividad, comienza otra, exceptuando las penúltimas actividades relativas al techo, la instalación eléctrica y la pintura, las cuales efectivamente se pueden llevar a cabo de forma paralela, ¿cierto? Relativa, ¿cierto?, a estas tres últimas actividades: el techo, la instalación eléctrica y la pintura. Y ahí, si se fijan, la carta Gantt ligada, entonces se le agrega esa flechita. Para llevar a cabo un control preciso, se puede agregar una segunda barra con el fin de indicar el trabajo realizado hasta una fecha en particular. Ya esta fecha tiene que ver con el hito o el evento que uno dispuso para poder controlar, ¿cierto?, el avance que tiene cada una de las actividades en base a lo que se planificó. Bien.
Cabe destacar que solo se puede determinar si la actividad ha comenzado a ejecutarse y cuántos días o cuántos días ya lleva operando, trabajando, cualquiera de las actividades expuestas. Ya. Entonces, en primera instancia, las mismas actividades, ¿cierto? Relativas a la movilización, limpieza, fundación, muros, pisos, techumbre, ventanas y equipos, se asocian a un calendario relativo a las unidades de tiempo, que en este caso corresponderían a los días. Entonces la movilización sería el primer y segundo día. Sin embargo, algo pasó en esta primera actividad y no hubo un inicio en la obra ese mismo día, sino que comenzó al día subsiguiente, al día siguiente. ¿Ya? Y en base a una fecha de control que está estipulada entre el 10 y el 11, al finalizar la jornada del 10, se marca, ¿cierto?, cuál es el avance, en este caso, de dicha actividad, en este caso sería de los muros, y se cerciora efectivamente si se va de acuerdo a lo que se planificó o no. Entonces podemos ver que en la primera actividad hay una pequeña desviación de un día. Sin embargo, el tiempo considerado está correcto. Los 2 días considerados para la movilización. Posteriormente, la limpieza del terreno también está considerada para 2 días, que sería el 2 y el 3. Sin embargo, la actividad de la limpieza del terreno tomó más tiempo, un día más, y empezó el 3 y terminó el 5. Bien, una vez que se concluyó con esa actividad, con, por ejemplo, estábamos analizando ya la limpieza del terreno. Una vez que concluye esta actividad, da paso, ¿cierto?, a la actividad siguiente. Si se fijan, estas comenzaron a la vez. Y en el caso de la actividad de los muros, ¿cierto?, es cuando más nos sirve para saber si efectivamente se está cumpliendo o no con lo que se estipuló. Evidentemente, se proyectaba comenzar antes la actividad relativa a los muros, y dado el porcentaje de avance que tiene, ¿cierto?, estos 3 cuadritos, podríamos inferir que tiene un 75% de avance y le quedaría un cuartito restante. Bueno, la carta acá ligada también tiene algunas desventajas, ¿ya? Como no es posible saber el porcentaje real de avance de cada actividad. Sin embargo, para solventar esta desventaja se puede agregar una columna a la carta Gantt. Dicha columna va a indicar el avance real de cada una de las actividades, como se muestra en la siguiente figura. Miren. Entonces, para una mayor claridad, agregamos estas columnas que está al costado derecho de las actividades, y ahí se va completando si efectivamente se logra el 100% de la actividad o no, en base a una fecha de control, en este caso a el término de los 10 días. Bueno, se puede ver que hay algunos cuadros que están ennegrecidos, tanto
los de la parte superior como los de la parte inferior. Y lo que nos sirve a nosotros es definir en base a estos cuadros, ¿cierto?, cuál es el porcentaje que debiese tener a la fecha y cuál es el porcentaje real de avance que tiene. Entonces, si se fijan, están divididos en 5 tramos. Esos 5 tramos representarían un 20% cada uno. Y evidentemente, si se tiene proyectado avanzar con 4 cuadritos, correspondería al 80%, ¿cierto?, de la actividad. Y en base a una fecha de control. Sin embargo, los muros solamente tienen considerado 3 cuadritos, que sería alrededor de un 60% de avance. Ya, bueno, y así sucesivamente se puede aplicar para todas las actividades. Sin embargo, no tiene mucho sentido en aquellas actividades que todavía no comienzan. Bueno, como todo, tiene ciertas ventajas y también presenta algunas desventajas. Bueno, dentro de las ventajas está que la carta Gantt corresponde a una de las herramientas que son más fáciles y rápidas de dibujar. En segunda instancia, no requiere de equipos especiales como un programa computacional o un equipo que sea especializado. Ya no necesitan solamente saber cuáles son las actividades y eventualmente, si van a hacer la carta Gantt ligada, relacionar cada una de las actividades unas con otras para así saber cuál es la relación o el impacto que tiene una actividad en la otra. Ya hay algunas actividades que no se pueden desarrollar si eventualmente no se han desarrollado algunas actividades anteriores. Entonces proveen una representación simplificada del plan. Esto significa que ustedes pueden ver, por ejemplo, las distintas partidas que se van a llevar a cabo. Ya sin considerar todas las actividades que tienen las partidas. Esa ya sería una forma simplificada de ver el plan de trabajo. Bueno, la carta Gantt es apropiada como una herramienta de comunicación efectiva, ya que es súper intuitiva y bueno, al observarla podría darse cuenta de las actividades que ya debiesen haberse realizado, la actividad que se está desarrollando en el día y las actividades que se van a desarrollar durante un futuro no muy lejano. Bueno, también como ventaja está el que son muy fáciles en base a llevar a cabo un seguimiento. Ya si quisiera uno tomar esta técnica de planificación y evaluar, ¿cierto?, el porcentaje de avance, bastaría con definir, por ejemplo, estos 5 cuadritos que se mostraron, ¿ya? Y asociarle a un porcentaje de avance. Bueno, también tiene como ventaja permitir identificar claramente aquellas actividades que están fuera de la secuencia prevista. También son efectivas para llevar a cabo una planificación de largo plazo, así como para los aspectos operativos considerados a mediano y también a corto plazo. Y en general, esta técnica de planificación es una de las más ampliamente aceptadas y preferidas en la práctica
dada su simpleza y también lo maleable que son esta técnica de planificación, ya que es bien intuitiva y podría aplicarla cualquier persona. Bueno, como desventajas de la carta Gantt, no es un método preciso de planificación, especialmente para proyectos que son más complejos. Evidentemente, si ustedes van agregando actividades a la carta Gantt y agregan, en algún minuto se van a perder respecto del avance que tengan. También como desventaja está el que son poco eficientes para proyectos con muchas actividades, dada la cantidad de actividades. Ya si son demasiadas actividades, evidentemente les va a quedar una lista muy gigante y ni siquiera van a poder exponerlas, ¿cierto? Para que todo el mundo las conozca y sepa más o menos qué actividades son las que ya deberían haberse realizado. Y finalmente, dentro de las desventajas, es que es muy fácil pasar a llevar la lógica del plan, por lo que pueden confundir a la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que hay alguna actividad que se haya quedado en el tintero, ¿cierto? Y de forma cronológica no se haya completado. Sin embargo, dada toda la cantidad de actividades, posiblemente a uno se le podría escapar. Bueno, dentro de las otras desventajas que tiene la carta Gantt es que es muy difícil redibujar la carta una vez que hay cambios mayores. Esto atenta a la efectividad de esta herramienta para el seguimiento. El computador, en este caso, es una gran ayuda en este aspecto y evidentemente podría uno efectuar algunos cambios y poder exponerlos sin ningún problema. Y otra de las desventajas que tiene el emplear la carta Gantt es que no discrimina cuáles son las actividades que son críticas para llevar a cabo el proyecto, ¿ya? Sino que ve todas las actividades como iguales, ¿ya? Sin embargo, nosotros sabemos que hay actividades que evidentemente no se pueden atrasar y corresponde a este tipo de actividades que son críticas y que si se atrasan, atrasan el proyecto completo. Entonces, las actividades críticas no son obvias en una carta de barras o algún diagrama o una carta Gantt ligada. Bien, se comparte un ejemplo entonces en el cual se considera la fase de obra número 3. En esta fase está contemplado el desarrollo de 3 actividades y se pueden contemplar con columnas que consideren los rendimientos. Entonces, por ejemplo, uno podría considerar el conducto de saneamiento, hormigonado zapata y hormigonado solera. Uno podría incluir incluso algunos datos adicionales, como por ejemplo la medición relativa al primero a 600 metros, el segundo a 300 metros cúbicos y el último a 200 metros cuadrados. Y en base al equipo de trabajo que está asociado, se puede incluso asignar un rendimiento. Y con ese rendimiento, ¿cierto? Ver si efectivamente uno va a poder alcanzar o no a cubrir lo que uno tiene estipulado
en este caso, por ejemplo, para el conducto de saneamiento. Ya en este caso son 600 metros y la cuadrilla que está considerado alcanza a abarcar 100 metros por día. Entonces, al hacer la división, se obtiene que serían 6 unidades de tiempo, en este caso 6 días, considerados, ¿cierto?, en la carta Gantt para la primera actividad. En segunda instancia, tenemos que se deben cubrir 300 metros cúbicos para desarrollar la actividad de hormigonado de zapata. Estos 300 metros cúbicos van a estar asociados a un rendimiento, en este caso serían 25 metros cúbicos por día. Al hacer la división, aparece que es conveniente emplear 2 equipos y así reducir el tiempo a tan solo 6 días. Y finalmente está el hormigonado de solera, en el cual se necesita cubrir un área de 200 metros cuadrados y el equipo de hormigón rinde 50 metros cuadrados por día. Bueno, por ende, al hacer la división, arroja que sería llevada a cabo en 4 días. En este caso, una vez que se termine la actividad de hormigonado, se puede dar comienzo con la actividad de hormigonado solera. Bien. Vamos a ver este ejemplo, pero ya el día de mañana, para que lo podamos desarrollar en clases, ya de forma tranquila. Y aquí les adelanto un poquito. Y vamos a ver el ejemplo con el orden específico al cual le corresponde. Bueno, también vamos a ver un problema de aplicación, el cual pretendo que se desarrolle en clases y tiene que ver con que ustedes cuentan con los siguientes antecedentes sobre las actividades de un proyecto de construcción de un edificio de albañilería de bloques de hormigón. Entonces se pide construir la carta Gantt ligada correspondiente a este proyecto en particular. ¿Ya? Y se exponen 3, 6, 9, 12, 13, 14 actividades, las cuales deben ser ordenadas. Ya, eso vamos a dejar de tarea, pero esto ya me estoy adelantando relativo a la clase de mañana. Ya, ahí están algunas actividades que deben ustedes ordenar. ¿Ya? Bien. Entonces mañana, ya con estos conceptos un tanto más claros, vamos a hacer 2 actividades que están relacionadas al desarrollo de las cartas Gantt y así aplicar estos conocimientos que hemos ido adquiriendo para definir, ¿cierto?, las ventajas y las desventajas que tiene el aplicar este método en particular. Ya, bien. Bueno, por hoy quería que fuera una clase más cortita, así que vamos a pasar la asistencia. A ver, 10. Día 21.
Ya muchachos, entonces, atentos a la lista para que me vayan diciendo presente a medida que los vaya nombrando. Bien. Diego Aracena. Mauricio Cabello. Franco Gutiérrez. Presente, profe. Franco, ya, bien. Samantha Ireland. Leonardo Iturra. Había una persona que me mandó un mensaje. Claro, era Leonardo. Ya lo voy a dejar presente solo porque me habló. Catherine Jorquera. Catherine. Claudia Amena. Claudia, creo que no. A ver, parece que la había visto. Camila Menaya. Sí. Fabián Ortiz. Presente, profe. Fabián, bien, perfecto. Agustín Rubio. Agustín no está. Elvis Sáez. Elvis. No. A ver, parece que sí estaba Elvis. Ahí está Elvis. Ya. Elvis, te voy a poner presente. Ahí sí. Sebastián Soto. Ah, Sebastián fue el primero que se conectó. Bien. Y por último, Jason Vázquez. Jason, parece que no. A ver si lo había visto. No está. Ya, bien. Ya, muchachos. Bien. Profe, Sí, dígame. ¿Quién me faltó? ¿cuánto se llama el material de los PowerPoint? ¿Cuándo lo va a subir al aula? Los que Sí. faltan. Esta semana me voy a poner al día con todo, ya que, bueno, hice algunas modificaciones por ahí, algunos complementos, y también voy a ver cómo recuperar las clases relativas a las grabaciones en Teams, ya, porque no he podido, no sé por qué, no he podido verlas, ya, pero esta semana lo voy a dejar regularizado sin falta, ya, así que para que no tengan problemas. Ya, profe, porque tenemos hasta el PP3, Sí, hasta el PPT3, no. Ya, profe, gracias. no hay problema, Chau. voy a ponerme al día, ya. Ya, muchachos, entonces eso es todo por hoy. Mañana sería otro día y vamos a hacer algunos ejercicios en clases para que podamos practicar un poco relativo al orden, ¿cierto? De, en este caso, de la carta GAN o la carta GAN ligada, ya, para que estén preparados. Ya, profe, buen día. Ya, Gracias. muchachos, que estén bien, cuídense, buen día. Chao, profe. Chao, muchachos. Diego Aracena, historia de Aracena, a ver. Diego Aracena, ahí está.
Ya Diego, te vi. Diego, te puse presente. Ya. Oh, Mauricio, también. A ver. Mauricio. Mauricio idem. Bien. Ya. Ahí también los puse de presente para que no tengan problemas una vez que tengamos que ver el tema de la asistencia, ¿cierto? Que va a influir respecto a la prueba recuperativa. Ya, así que Diego y Mauricio, como los veo conectados, los puse presente, ¿ya? Bien. Ya, mañana entonces vamos a hacer algunos ejercicios en clases para que puedan ir practicando en base a esta técnica de planificación que es la más general, la más básica y que varios tienen ya algunas nociones como la carta Gantt. Ya muchachos, ahora sí que sí.